neuropsicología de la atención. Ahora vamos a meternos con lo que más le gusta a algunos, o a lo que vinimos, y es los componentes clínicos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando no funciona muy bien el cerebro, y esto tiene implicaciones sobre el funcionamiento atencional, llevándonos a estados disfuncionales, a estados patológicos, socialmente, escolarmente, laboralmente, familiarmente, ¿no? Bueno, entonces, primero, las alteraciones atencionales son las más frecuentes de todas las alteraciones en neuropsicología. Más que las amnesias, más que las afasias, más que todos, lo que tenemos son la mayor cantidad de personas recurren porque tienen problemas en diferentes mecanismos de control o de orientación atencional, principalmente, ¿no? Claro, si tienen fallas en los mecanismos de alerta, pues como que no acuden a uno porque están en coma. Pero por lo general, lo que más recurren es porque me distraigo, lo que hablábamos, eso le preocupa a muchas personas, principalmente a los padres, a los profesores y a los niños, ¿no? Entonces, la mayor cantidad o sea, el problema neuropsicológico de mayor consulta es el déficit de atención, ¿sí? En el mundo. Eso está de moda, mejor dicho, por varias circunstancias que tal vez hablemos más adelante. Bien, entonces, las alteraciones en los procesos atencionales dependen del estado de activación de conciencia. Como dijimos que era una pirámide, entonces depende de la base de la pirámide. Entonces, la falta las fallas atencionales, por lo general, impactan en todas nuestras tareas de la vida cotidiana. Entonces, reflejándose en fallas de memoria, fallas ejecutivas, fallas del lenguaje, fallas perceptuales, ¿no? Muchas veces las personas llegan a consulta por queja de memoria, y cuando se hacen las evaluaciones lo que vemos es que en realidad los mecanismos némicos no están alterados. Lo que están alterados son los mecanismos de o activación o control atencional. Entonces hay que tener en cuenta y hay que aprender a discriminar cuando un problema de percepción, de memoria o de rendimiento académico está asociado a una posible alteración en el desarrollo o en las habilidades atencionales, ¿sí? O en la adquisición de las habilidades atencionales. Impactando esto, pues las tareas de la vida diaria, esto impacta todo, ¿no? O sea, si se te pasa, por ejemplo, información relevante con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con tu jefe, pues tienes problemas, ¿no? Y además que las personas creen que eso es voluntario, entonces, es que usted no me presta atención, es que yo no hago nada, ya ustedes saben la cartelita, ¿no? Entonces, por eso es bueno prestarle atención a nuestros problemas de atención. eh, bueno, entonces, vamos a comenzar en orden, desde los síndromes eh, de, relacionados con la alerta, pasando con la orientación, para terminar con los de control voluntario. ¿Listo? Vamos a ver si alcanzamos a hacer todo ese viaje hoy. Bien, entonces, el primer síndrome es el síndrome confusional, ¿sí? Entonces, a ver si puedo abrir al menos uno de estos videos para mostrarle un caso, un ejemplo de un síndrome confusional. Esto es uno de los síndromes más comunes en adultos mayores o en personas que trabajan con consumidores de sustancias o en personas que están en ámbitos clínicos con enfermedades crónicas. Incluso en niños pueden presentarse si hay como desbalances hormonales o algo así por el estilo. ¿Dónde abrió esto? Bueno, entonces, les voy explicando y ahorita les muestro el caso. Por lo general, y estas son las condiciones, pilas con esto porque esto seguro va a salir en el parcial, ¿no? O sea, los criterios de diagnóstico de un síndrome confusional. Ustedes ya a partir de acá pueden aprender a diagnosticar un síndrome confusional. Entonces, primero, no es es una alteración del estado de conciencia, y al ser una alteración del estado de conciencia es una alteración de la activación, no es una psicosis,
aunque puede llevar a psicosis, no es una alteración, no es una, no son, aunque pueden presentarse alucinaciones, no es una alteración perceptual. Todo es el producto de que no logras activarte lo suficiente para funcionar de forma normal, ¿sí? Eh, Tiene que ser representación súbita, no puede ser presentación gradual, no puede ser que no, que desde hace como 2, 3 meses, cada día lo veo peor, si desde hace unos años se va deteriorando, no, porque entonces sería una demencia. Se tiene que ser de presentación súbita, o sea, ser ser un trastorno agudo, es decir, de un momento a otro, porque se metió una droga tal, o porque tuvo una enfermedad con fiebre o algo así, comenzó a delirar, entonces ahí comenzó el síndrome, ¿sí? O un accidente o algo así por el estilo. Es importante que el curso sea fluctuante, o sea, que en algunos momentos esté bien, en otros momentos se empeora, ¿sí? Como que en algún momento logra saber dónde está y saber si no, no, tranquilo, que estoy bien, y ya de un momento a otro otra vez recae, quién soy, dónde estoy, ¿sí? Bueno, o no me ubico, o simplemente deja de responder, ¿sí? Porque además tanto la intensidad de los síntomas como la duración puede ser fluctuante, ¿no? Y por lo general no dura mucho tiempo, dependiendo de las condiciones que suscitaron el síndrome confusional, ¿sí? Por ejemplo, si son desbalances metabólicos, pues tiene la duración hasta que restableces el balance metabólico, o sea, hasta que le das comida o hasta que reduces el nivel de azúcar, ¿sí? O si es un problema de una infección, pues cuando controlas la infección. Eh, También, en gran parte de la literatura, este síndrome confusional lo van a conocer como deliriums o delirium tremens, ¿sí? Y básicamente es una alteración en el tono atencional, en el arousal, ¿sí? En el estado de alerta. Bueno, porque no sé por qué no me abrió el enlace. Ahora sí, pero necesito que ustedes lo vean. Entonces, dejar de compartir. Iniciar a compartir de nuevo. Incluyamos el sonido, compartámoslo todo. Si ven cómo necesito mi lenguaje para poder controlar mi sistema atencional, para poder saber el orden de las cosas que tengo que hacer, porque ya después de estar 1 hora y media dictando clase, ¡prum! Delirium is a state of acute mental confusion. It can be caused by medical conditions or the psychoactive effects of medication or other substances. Unlike the terms encephalopathy and altered mental status, which also describe confusional states, delirium has a clear, reliable definition. As such, it is the preferred term when a patient meets diagnostic criteria. Delirium is a clinical diagnosis. Imaging studies and laboratory tests cannot diagnose delirium itself, but may establish a cause of delirium. Delirium diagnosis requires an acute change in mental status from baseline, characterized by impaired attention, poor awareness of one's surroundings, and often a fluctuating course throughout the day. It also requires evidence of cognitive impairment, such as amnesia, disorientation, disorganized thoughts, delusions, or hallucinations, as well as a medical or substance-induced cause. Delirium is categorized based on psychomotor activity. It can be hypoactive with sluggishness and impoverished thinking, hyperactive with agitation and intense emotions, or mixed-level activity, including combinations of the other two. Delirium is a medical diagnosis, not a mental illness. It can present with depression, anxiety, or psychosis, but these typically improve when delirium resolves. Certain risk factors, such as advanced age or cognitive impairment, may predispose a person to developing delirium. Often, multiple risk factors will be found. Common delirium causes or precipitants include medications, especially anticholinergics and benzodiazepines, urinary tract infection. Las benzodiazepinas, recuerden que son
agonistas del sistema GABAérgico, por lo tanto inhiben el funcionamiento cerebral, el tono de arousal, que ya lo hablamos, reduciendo el tono atencional, conduciendo a desorientación, ¿sí? Sedación y desorientación. Bueno, ya lo he dicho. Pneumonia, bacteremia, inflammation after major surgery, decompensated Entonces, las infecciones lo que generan son cambios metabólicos y fisiológicos, incluyendo cambios inmunes, tormentas inmunes de citoquinas que hemos hablado, que pueden llevar a los estados de delirio, incluyendo el COVID. cirrhosis, hyponatremia, and hypoglycemia. Hay varios casos, hay decenas de casos reportados de delirium por COVID. Delirium is often preventable. Preventive strategies include avoiding or limiting deliriogenic medications, non-pharmacological interventions for healthy sleep, good nutrition and hydration, correcting hearing and visual impairment, as well as facilitating cognitive and interpersonal stimulation. The primary treatment of delirium involves addressing the underlying cause or causes. Benzodiazepines, which often worsen or prolong delirium, should be avoided except in alcohol withdrawal delirium, and neuroleptics reserved for agitation or distressing psychological symptoms. Delirium tends to improve, in most cases resolve entirely, once its causes are addressed. Bueno, creo que ese sí es el caso de delirio. Delirium. Of distractions. It's lunchtime. We're going to have something to eat. The person might need to be fed because for the time being they've forgotten how to do that. We're going to sit you up on the side of the bed. Vean las alucinaciones. And most of all, don't argue with their delusions. If they think there's a snake on the foot of the bed, all they really need to know is that you're going to keep them safe and take care of them. One of the things that we often find with our older adults, if they do become delirious, is they'll pull out their tubes. So we do not use Foley catheters. We avoid them. If a patient cannot void, we will do in and out caths. We try to get them up to a commode at the minimum and get them to void. They empty their bladder. We don't have as many urinary tract infections because the bladder is totally empty. There's not that little residual that. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las causas principales del síndrome confusional o delirio? Será la epilepsia, puede ser la encefalopatía tóxica, o sea, un daño cerebral por consumo de sustancias o psicoactivas o algún tipo de otra sustancia tóxica. Estrés, el estrés puede conllevar a estados de delirio principalmente si el estrés se mezcla con desnutrición o con otro tipo de fallas metabólicas o, por ejemplo, diabetes o fallas renales o fallas que cambien el balance fisiológico del cuerpo. Lesiones cerebrales, pueden haber, ¿sí? Efectos secundarios de fármacos o los procesos de desintoxicación también pueden llevar a síndromes confusionales. Tumores cerebrales, infecciones, pueden ser en cualquier parte del cuerpo, que generen también, que sean graves y que se mezclen con estrés y con otro tipo de circunstancias fisiológicas, psicológicas y demás, hiperglicemia, hipoglicemia, falla hepática o renal, ¿sí? ¿Qué se ha visto? En los casos más graves, esto es relativo, esto no es, pueden haber daños o disfunciones en el giro lingual, ¿sí? Esto recuerden que el giro lingual y fusiforme hace parte del lóbulo temporal basal, más inferior y en la vertiente ventral del lóbulo temporal, ¿sí? O sea, mirándolo desde abajo. El giro parahipocampal, que está cerca de ambos hemisferios, todo esto permite como mantenerse... esto permite un procesamiento del contexto, saber dónde estamos,
¿sí? Recuerden que este giro hipocampal con el hipocampo y con estas estructuras por algunos neurocientíficos han sido llamados como el GPS, ¿no? O sea, nos permiten orientarnos en espacio, ¿sí? También pueden haber daños en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, principalmente medial, ¿sí? Relacionado con la corteza en el precuneus, asociados con la noción de sí mismo, que pueden llevar a desorientaciones del yo, y en algunos casos, pues, de la corteza prefrontal, ¿sí? Pero lo que les digo, esto es muy relativo, por lo general no son daños permanentes, porque el delirio, el síndrome confusional suele ser agudo, pasajero, ¿sí? Como lo decían en el video, hay dos tipos, un tipo hiperactivo y un tipo hipoactivo. El tipo hiperactivo suele generar, está relacionado con un incremento del tono atencional, ¿sí? Con un estado de hiperalerta. Puede ser suscitado por drogas como cocaína, anfetaminas, Adderall, ¿sí? O por estados de ansiedad, ¿sí? Exacerbados. Pues, suele llevar a alucinaciones, ¿sí? A psicosis o por ejemplo, a delirios de persecución, ¿sí? A distorsiones del pensamiento, como que sientes que te siguen o te sientes superior, ¿sí? No siendo suficientes para generar como un diagnóstico de demencia, o sea, no sería una esquizofrenia ni nada por el estilo porque es pasajero, ¿sí? Y a intensa hipercinesia, ¿no? Agitación motriz. Puede también suceder por por abstinencia o por uso de esteroides o de psicoestimulantes. Y lo que vemos es un hipermetabolismo cerebral, un electroencefalograma con mayor cantidad de ondas rápidas y disminución de la actividad GABAérgica, ¿sí? Mientras que el hipoactivo suele estar acompañado con obnubilación, como letargo, las personas no responden y si están despiertas como que ¿eh? O sea, somnolientos, así como muchas veces están algunas personas bradisíquicos. ¿Se acuerdan qué es la bradisiquia? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de bradisiquia? Muy bien, ese es un buen ejemplo de bradisiquia. Pensamiento lento. Todos me acaban de dar un ejemplo de bradisiquia. Juan Pablo, cuéntame. No, pues si algo. Ah, espera, activo la cámara. Vale. ¿Qué iba a decir? Ah, no, pues yo no era lo de bradisiquia, era una duda más o menos que me dio por el video. Que era que en el video estaban diciendo que cuando el paciente tenía un delirio, como que algo importante pues es no discutir con él y pues que si ve una serpiente, pues es como decirle como, no, pues tú estás a salvo y eso es todo lo que tienes que saber. ¿Eso no fomenta el delirio? O sea, eso como que no No, porque tú siga simplemente igual. debes, o sea, ¿cuál es la consigna acá? Mantenga a la persona segura mientras se le pasa. Esto es pasajero, ¿sí? Entonces debes mantenerla en un estado, ya sea en la casa, en el hospital, donde hay que, en lugar de atacar el delirio, lo que tú tienes que atacar es la causa de, el delirium, del síndrome confusional. ¿Qué es lo que le está causando? Si es por falta de azúcar, darle comida. Si es por una droga, pues tienes que esperar que se pase el efecto o darle un antagonista de la droga. O sea, lo mejor es estar si es posible, llevarlo a una atención médica y mantenerlo seguro. Por ejemplo, si está teniendo delirios y alucinaciones en un estado de hiperagitación, incluso pues, se puede tornar agresivo, ¿no? Y tú le llevas la contraria, pues vas a incrementar el estado de agitación. Si es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces aquí la consigna es mantenga a la persona a salvo mientras se pasa el estado, ¿sí? O sea, tú acá no tienes que hacer reestructuración cognitiva. No va a servir de nada, ¿sí? Ni llevar la contraria. Es manténgalo seguro y reduzca la causa del estado confusional. Si es una infección, pues hay que tratar la infección, no los problemas atencionales, ¿sí? Si está hiperagitado, muchas veces hay que darle sedantes. ¿Para qué? Disminuir la agitación, ¿sí? Sí, ok, sí entiendo.
Gracias. Dale, Juan Pablo. Listo. No, Lebra, y sí que era un chiste malo que creo que, no sé si me lo entendieron, y era que como nadie respondía, entonces es pensamiento lento, ¿no? Entonces todos teníamos pensamiento lento. Bueno, seguimos acá. Entonces, en el estado de hipoactividad pueden haber encefalopatías, alteraciones metabólicas en el cerebro, intoxicación, uso de benzodiazepinas que son sedantes, deshidratación, ¿sí? Infecciones, etcétera. Y lo que vemos es disminución del metabolismo cerebral, un electroencefalograma un poco más enlentecido y poco más como similar al del sueño, ¿sí? Y puede haber una sobreestimulación del sistema GABAérgico. Bueno, estos son los criterios diagnósticos de DSM-5. Ya salieron los criterios diagnósticos CIE-11, tendríamos que revisarlos, ¿sí? Entonces, por ahora basémonos en los DSM-5. Entonces, como ya les he venido diciendo, entonces, para diagnosticar el delirio o el síndrome confusional, tiene que haber una alteración significativa de la atención, ¿sí? Por ejemplo, no puede cambiar el foco atencional. La alteración se desarrolla en un espacio, o sea, es momentáneo y es súbito, ¿no? O sea, no son meses, sino es entre horas o pocos días, o no son semanas. Y lo importante es que fluctúe a través del tiempo en el que tiene la falla. O sea, de unos estados de mejoría a unos estados de más graves. Esto tiene que conllevar a una alteración cognitiva severa. Por ejemplo, no recuerda, no discrimina, pueden haber parafasias, afasias o alucinaciones o problemas motores. No, los criterios A y C, ¿sí? No se explican por otro trastorno, como una demencia, ¿sí? Como un Alzheimer, como una demencia frontotemporal, como un trauma craneoencefálico, como un aneurisma o una ACV. Y debe haber evidencia de la historia clínica y médica, principalmente, que soporten la causa del síndrome confusional. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al sistema CAMT, Confusion Assessment Methods, entonces tenemos estos 4 criterios, que son los basados en el DSM-5. Entonces, este sería un cuestionario para poder como revisar si se cumplen los criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿hay evidencia de un cambio en el estado mental del paciente respecto a los días previos? ¿Sí o no? ¿Ha presentado cambios de conducta fluctuantes en el día o en los días anteriores o en las horas anteriores? ¿Presenta el paciente dificultades para fijar la atención? ¿Se distrae fácilmente? ¿No mantiene el foco, la conversación? ¿Cambia de conversaciones o de tópicos o de tareas? ¿Deben hacerle preguntas de forma repetitiva? ¿Sigue respondiendo de la misma forma a pesar de los errores? ¿Contesta una pregunta, o sea, contesta lo que no se le ha preguntado? ¿O tiene dificultad para orientarse en saber lo que se le está hablando? ¿Sí? Entonces, inicio agudo y fluctuante, inatención. Esto va a ser pregunta también de parcial, ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles de los siguientes son criterios del delirio o del síndrome confusional? Entonces, ahí van a estar estos y van a haber unos que no son. Desorganización del pensamiento. ¿Sí? Entonces, todo esto está impactando la parte cognitiva. Entonces, hay una clara desorganización del pensamiento, de la cognición, de la memoria y de la percepción. Y esto está relacionado con un nivel de conciencia alterado, o hipervigilante o hipovigilante. ¿Sí? Entonces, para poder diagnosticar con este sistema, se requiere de obligatoriamente 1, 2, más algunas de 3 y 4. Y si están todas mejor. Bueno, entonces es como el algoritmo de diagnóstico. Bien, ¿qué hacer ante el delirium? ¿Sí? Entonces, esto es no farmacológica. Entonces, por un lado, limitar el número de cuidadores y los cambios de turnos, pues para no sobreestimular a la persona y no exponerla a situaciones de amenaza, para que el ambiente sea mucho más constante.
Tratar de explicar a la persona, pues también para reducir la sensación de amenaza o de ansiedad por no saber dónde está o quién es o qué le está pasando. Tratar de tener una iluminación que no sea ni muy iluminada ni hipoiluminada, pues para no hacer sobreestimulación o no favorecer las alucinaciones, ¿sí? Tratar de regular los ciclos de sueño-vigilia, manteniendo exposición a la luz solar en el día y a la oscuridad en la noche. Fomentar el buen descanso. Tratar de dar pistas ambientales de orientación, como un reloj o un calendario. Tratar de hacer tareas de estimulación cognitiva en la medida de lo posible, como hablar, conversar, ver televisión, ¿sí? Una suma, una resta. Fomentar el uso de gafas, bueno, para tratar de disminuir el efecto de las alteraciones perceptuales que puedan deberse por alteraciones sensoriales. Evitar las sujeciones físicas, ya, amarrarlos. Fomentar las visitas de familiares y amigos, principalmente que no le generen estrés. Ajustar los fármacos, promover el consumo o sea, mejorar la nutrición, intentar mantener máxima actividad bueno, lo posible, evitar la hipoxia, la anoxia evitar los procedimientos médicos innecesarios y reevaluar continuamente el dolor para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Acá hay algunas intervenciones que van dirigidas a los problemas específicos. Entonces, por ejemplo, si son pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo, entonces hacer programas de entrenamiento, de estimulación cognitiva. Si hay alteraciones de sueño, tratar de mejorar la higiene del sueño. ¿Sí? O sea, todo eso es para disminuir los factores de riesgo, ¿no? eh, Tratar de disminuir la inmovilización cuando no sea necesaria, hacer inmovilizaciones que no sean tan aversivas, tratar de disminuir las deficiencias sensoriales y mantener una buena nutrición e hidratación, ¿sí? Esto es importantísimo porque con esto vamos a diferenciar el delirium, o sea, el síndrome confusional, de otras alteraciones, ¿sí? Entonces acá tenemos las diferencias de la demencia, de la psicosis, de la depresión, ¿sí? Por favor lean cada una y vayan explorando mientras yo resuelvo dudas, que veo que hay alguien que está preguntando ahí, o los que me quieran preguntar. Es que me toca abrir entonces acá porque no, si cambio la página no pueden leer. Entonces van leyendo ahí. Sara Gómez me pregunta que cuánto puede durar el delirium. Sara, la duración... Sofía, Ay, qué pena, Sofía Gómez. Sí, tranquila. ya, mi atención, si se han dado cuenta, después de las 8:30 cada vez es más, menos eficiente. Entonces, Sofía, depende de la causa. ¿Sí? Se espera que no dure más de un par de días, que no dure más de 2, 3 días, por mucho, ¿sí? Porque si no ya comienza a generar unos daños más graves, ¿no? Entonces, no, y ¿Podría además durar horas? puede durar horas, claro, sí, puede durar Sí. incluso minutos, puedes entrar en un estado confusional de 15 a 20 minutos y luego ya estar bien, o puedes estar cursos fluctuantes, ¿no? Tener, por ejemplo, comenzar una activación confusa que te dure unos minutos, luego restablecerte y luego a las horas volver a suceder. ¿Sí? Por ejemplo, en los casos de abstinencia o en los casos de estrés, en los casos, por ejemplo, si estás en medio de una guerra o donde hay situaciones de estrés inminente que se repiten continuamente. Ok, sí, creo que eso me pasó. Es algo parecido. ¿Sí? Porque Esto puede, sí, no es absurdo que pase. Incluso durante el consumo de drogas, ¿no? No te estoy diciendo que te pasó con consumo de drogas, ¿no? Ni con abstinencia. sí. Porque puede pasar, por ejemplo, también con hipoglicemia. ¿Sí? En Sí, estado de hiperglicemia puedes desorientarte de un momento a otro, tener incluso 10, 20 minutos o incluso 2, 3 horas donde no sabes quién eres, dónde estás, o ver alucinaciones o no responder adecuadamente. Y ya cuando comes bien, cuando restableces tu equilibrio o te hidratas, hay personas que les pasa por deshidratación, ¿sí?
incluso después de un guayabo, en tierra caliente, o sea, cualquier tipo de proceso que genere una fuerte presión, un fuerte estrés fisiológico en el cuerpo. Sí, pues a mí me pasó por fiebre muy alta que empecé como a alucinar, pero una vez mi mamá me metió como al agua fría, ya volví como en mí. ¿Sí? Entonces dura mientras dura la causa. Entonces ahí se controla la infección. Bueno, primero la fiebre y luego la infección que causó la fiebre. Entonces, bueno, ahí tuviste, ya puedes decir, ya puedes explicarle mejor a tu mamá qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que hubo un cambio en el en la fisiología del cerebro, que conllevó a una alteración de tu tono atencional y que se perdieran los mecanismos de regulación automática de contacto con la realidad. Sí, listo. Gracias, Diego. Dale, Sofía, ya ahora te pongo el punto. Muchachos, con respecto a esto, ¿alguna pregunta de las diferencias entre delirium, demencia, como las demencias son, por ejemplo, Alzheimer o Parkinson o frontotemporal, ¿sí? O incluso esquizofrenia o algo así? Y si eso es gradual, Yo tengo una pregunta, dime. pero no es tanto de esto. Digamos, si a alguien le pasa un delirium como por una causa metabólica y la causa metabólica se trata, ¿hay posibilidad de que el delirium quede o eso ya sería otra cosa? No, el delirio siempre es agudo, o sea, siempre pasa. No, el delirio no va a quedar. Pueden quedar otras fallas, ¿sí? Pero ya no hablaríamos de un delirio, ya hablaríamos de otro tipo de alteraciones, Ok, ¿sí? ok, listo. Sí, pero el Gracias. delirio es solamente la fase aguda. Listo. Sí, por ejemplo, si a través de los días, por ejemplo, de días después quedaste como fatigado o como inatento, ¿sí? Ya hablaríamos de otro tipo de patologías o patrones o alteraciones o formas de funcionamiento. Dale, Valentina. Listo, gracias. Yo doy puntos o si no, después se me olvida. Entonces, Sofía Gómez, Valentina Restrepo Sí, Restrepo. y cerramos con Mariana Correa. Diego, tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿los fármacos pueden llegar a ser causa de un delirio? ¿O eso es ¿Sí? como un efecto secundario de cualquier fármaco? Son efectos secundarios pues depende para qué uses el fármaco, ¿no? Pero sí, por lo Es general se que, por considerarían como ejemplo, efectos colaterales o secundarios de las drogas o de fármacos. ok, pero digamos un fármaco sí puede causar delirio, o sea, un delirium. Sí, cualquier tipo de fármaco que, pues al generar cambios en el funcionamiento del cuerpo y el cerebro puede conllevar a delirios. Ah, ok. Incluso una vacuna. Ok, ok. A generar respuestas inmunes graves. Dime, Samuel. No, lo mío es un tanto como para ver si ahorita te podías reunir de pronto con el grupo uno que tenemos como una cosa que hablar contigo, por Sí, favor. Samuel, dale, pero entonces primero tenía ya una reunión con, por lo menos 10 minutos, yo creo que me voy a reunir con Valentina Yepes y luego me reuniría con ustedes, ¿listo? Listo, Entonces, tan pronto me supe de Valentina Yepes, por ahí a las 9:10 me reuniría con ustedes. Bueno, listo, listo. muchachos, ha sido un placer, espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy.